Jorge Glass fue hospitalizado por una supuesta sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos, según parte policial, mientras que el STAI asegura que su estado de salud se descompensó por negarse a ingerir alimentos. La delegación ecuatoriana que ese martes tiene previsto explicar en la Organización de Estados Americanos, OEA, el impasse diplomático con México, no contará con la presencia de la canciller Gabriela Sommerfeld. Comenzó en Miami, Estados Unidos, el juicio por lavado de dinero en contra del excontralor del Estado Carlos Pollitt. Él enfrenta 6 cargos por los que podría ser sentenciado hasta 100 años de cárcel. Hallan 2 toneladas de clorhidrato de cocaína bajo tierra en una finca en el sector Las Piñas, cerca de Manta, provincia de Manabí. Se presume que el cargamento de la droga iba a ser enviado en lanchas a Estados Unidos o Europa. En el país se mantiene la participación de los militares en actividades de control de la seguridad en las calles y cárceles. Tras finalizar el estado de excepción, el presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció la persistencia del conflicto armado interno. Eclipse solar fue visible principalmente en Norteamérica. Los habitantes de México, Estados Unidos y Canadá disfrutaron de ese fenómeno astronómico donde el día se convierte en noche durante minutos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Lunes 8 de abril, queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Aquí empezamos. El ex vicepresidente Jorge Glass fue hospitalizado este lunes al sufrir una descompensación en su salud dentro de la cárcel La Roca, donde fue trasladado este fin de semana. El SNAI asegura que su cuadro clínico es estable. Glass se encuentra en el Hospital Naval al sur de Guayaquil. Algo inusual sucedió este lunes en la mañana en la cárcel La Roca, cuando una persona privada de su libertad no despertaba ante el conteo diario, lo que encendió las alertas. Era el ex vicepresidente Jorge Glass quien, según un parte preliminar de la policía, no respondía a los estímulos y le diagnosticaron un coma profundo inducido por una supuesta ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, presuntamente autorizados y que ingresaron al reclusorio durante su traslado. Mientras que el STAI en un comunicado indicó que se determinó que la persona privada de la libertad Jorge Glass sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir alimentos provistos por este servicio de Estado durante las últimas 24 horas y que trasladaron a la persona privada de la libertad hasta el Hospital Naval de Guayaquil, aunque en el Hospital Militar en la Ciudadela Atarazaná hubo un amplio despliegue policial y de las Fuerzas Armadas, y aquí superiores trataban de organizar la custodia de una ambulancia. En esa llevaban al ex segundo mandatario hasta otro sanatorio. Y en el Hospital Naval fue ingresado en horas de la tarde. Al exterior llegaron amigos, coidearios de la Revolución Ciudadana, asambleístas y sus abogados. Lo que nos supieron decir simplemente es que ingresó y que no podemos ingresar, que las cadenas de custodia por motivos de seguridad no impiden que nosotros, sus abogados, y peor aún sus familiares, puedan ingresar y conocer el estado real de salud del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Otro defensor en un documento afirmó que le habían indicado que en la cárcel presumían que él tomó una sobredosis de medicina para dormir. Hasta horas de la noche, el despliegue de la fuerza pública continuaba en el exterior del Hospital de la Armada. El Estado informó que se encuentra estable y que permanecerá en observación durante las próximas horas, informó Charlie Pisa. El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió un comunicado en el que justificó la orden de allanar la sede diplomática para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. La justicia no se negocia, destacó el mandatario. Proteger la seguridad nacional y evitar que delincuentes sentenciados fuguen del país, como ya ha ocurrido antes, fueron los argumentos presentados por el presidente Daniel Noboa. En un comunicado emitido este 8 de abril,
dirigido al Ecuador y a la comunidad internacional. En el documento, el mandatario, sin señalar nombres, mencionó que políticos caducos estarían incurriendo en una traición a la patria al solicitar que México declare la guerra al Ecuador y la comunidad internacional sancione económicamente al país, anteponiendo claramente sus intereses y proyectos políticos. El analista Ramiro Rivera coincide con el mandatario en afirmar que este tipo de declaraciones exacerban las tensiones entre México y Ecuador, países que históricamente han disfrutado de una relación bilateral respetuosa. Es inconcebible que alguien con un mínimo de equilibrio mental y de sentido de sensatez se ponga a vociferar para pedir que castiguen a su país. Aquí sí cabe decir, prohibido olvidar un acto de tan alta traición a su pueblo. El presidente Noboa citó los articulados de los acuerdos de Caracas, de la Convención de Montevideo y de la Convención de Viena para justificar la detención del ex vicepresidente Jorge Glas. Esta normativa fue evadida por el gobierno mexicano, destaca Rivera. Violando el convenio de asilo político aprobado en 1954 en Caracas, califica como perseguido político a un delincuente procesado, juzgado y sentenciado. Este incidente pone de relieve la delicada naturaleza de la diplomacia en América Latina, donde las palabras de figuras políticas pueden tener un impacto significativo en las relaciones internacionales. Informó Miguel Ángel Bedoya. En Guayaquil, la defensa del ex vicepresidente Jorge Glas anuncia demandas internacionales ante la ONU y la OEA. Según los abogados, no tuvieron acceso a su cliente por más de 56 horas y negaron que haya pretendido fugar, como lo aseguró la canciller Gabriela Sommerfeld. Por su parte, el correísmo presentó la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. A Glas se lo llevó el bloque de búsqueda de la Embajada Mexicana, pero este lunes ya tuvo un bloque de defensa nacional e internacional. Que hayan atentado contra la soberanía de un país amigo y hayan secuestrado a Jorge Glas Espinel. Y ello faculta la posibilidad de abrir caminos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, relatores de Naciones Unidas. Por más de 56 horas no supieron nada de él y criticaron la viralización de fotos en el patrullero y las que le tomaron al llegar a la cárcel en vía Daule sobre los dos habeas corpus interpuestos en Quito y Guayaquil. Ellos abrigan todas las esperanzas. Cuando se le ordena la detención a alguien por causas que no están previstas en la ley, no están tipificadas en la ley. Y la ilegalidad de la detención es formal cuando se ha realizado violando el procedimiento previsto en la ley. El argumento del gobierno a través de su canciller Gabriela Sommerfeld ayer en conferencia de prensa es que hubo un intento de fuga flagrante e inminente. ¿Qué posibilidad de fuga? Por favor, no insulten nuestra inteligencia. Fue rodeado permanentemente por agentes del orden. En lo político, a más de las convocatorias a los ministros Palencia, Sommerfeld y Lofredo, este miércoles en la Comisión de Fiscalización, al margen de la vacancia, ellos amanecieron con un pedido impostergable. Un proceso de juicio político en contra de la señora Palencia y la canciller Sommerfeld. ¿Qué le van a pedir al presidente Kronfle? ¿Que atienda eso de inmediato en el caso? Pero yo creo que la ruptura de las leyes ecuatorianas y de derecho internacional son absolutamente evidentes. Si el CAL no diera paso a este proceso de juicio político, queda claro que aquí hay otro acuerdo político bajo la mesa. No se ha anunciado cadena ni entrevistas especiales sobre la crisis diplomática, informó Jorge Escobar. La delegación ecuatoriana que este martes tiene previsto explicar en la Organización de Estados Americanos OEA el impasse diplomático con México tras la detención de Jorge Glas
no contará con la presencia de la canciller Gabriela Sommerfeld. Entre tanto, el presidente Daniel Noboa habló de enfrentar la corrupción pese a las consecuencias. Sin duda la atención se centra en la reunión que mantendrá este martes por pedido del Ecuador el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto mientras el presidente Daniel Noboa ratifica que en su mandato la corrupción no tendrá cabida, sin hacer referencia específicamente a la detención de Jorge Glass. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos cree que nuestro país tiene una amplia carpeta que deberá exponer en la OEA, desvirtuando que Glass es perseguido político. Prófugo que incumplía una sentencia y prófugo porque había sido llamado por otro del tercer caso para ser juzgado. Toda esa historia que hay que irle a decir al mundo, que hay que decirla en la OEA, hay que decir, mire, no es un perseguido político, aquí están las sentencias, no porque hoy se nos ocurrió sentenciarle, no, aquí ha habido un proceso, con 2 sentencias ejecutoriadas y con 2 o 3 casos adicionales que está siendo investigado. La delegación ecuatoriana está en camino a la OEA, no la encabeza la canciller Gabriela Sommerfeld. Capaz que la reunión pedida por Colombia puede perder sentido si es que el día de mañana los argumentos del Ecuador son lo suficientemente fuertes o yo diría sostenibles, porque el Ecuador tiene un caso ahí con un respaldo de la institucionalidad ecuatoriana. El internacionalista Esteban Santos no descarta que el tema podría llegar a otras instancias internacionales. México anunció además que va a demandar al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Esto tiene asiento en La Haya, en los Países Bajos. Y aquí lo que se va a pedir es una reparación por todos los daños y perjuicios. Vamos a ver, en México hay elecciones presidenciales en este junio. Si es que hay un cambio de mando, probablemente exista la posibilidad mucho más rápida de restaurar relaciones. Pero si no lo hay, si gana la candidata Sheinbaum, que es básicamente el continuismo del señor AMLO, pues este será un problema todavía muy latente y a larga data. Se cae. Impasse diplomático que surgió por el otorgamiento de un asilo político desde México, que nació cuestionado, informó Héctor Romero. Comenzó en Miami, Estados Unidos, el juicio por lavado de dinero contra el excontralor del Estado ecuatoriano Carlos Pollitt. Enfrenta a 6 cargos por los que podría ser sentenciado hasta 100 años de cárcel. Así es como Carlos Pollitt, excontralor general del Estado, abandonó la Corte del Distrito Sur de Florida, ubicada en Miami, Estados Unidos, donde es investigado por el delito de lavado de activos. Este lunes, fiscales y la defensa del acusado seleccionaron al jurado que determinará la culpabilidad o no de Pollitt frente a los 6 cargos que enfrenta derivados de 3 delitos: lavado de activos, conspiración para lavado de activos y el de participación en transacciones con bienes derivados de delitos. La jueza Caitlin Williams instaló la sesión a las 9 horas y pidió la designación de los miembros del jurado, que finalmente quedó conformado por 8 hombres, 4 mujeres y 3 suplentes, seleccionados entre un grupo de 50 personas. En Estados Unidos se determina la culpabilidad o no de una persona frente a un delito por medio de un jurado que es elegido bajo criterios de imparcialidad y probidad. Pollitt acudió a la sesión de este lunes 11 minutos tarde, acompañado de sus familiares, quienes ocuparon los primeros puestos en la sala. Tras la designación se tomó juramento a los miembros del jurado y se comprometió su participación durante las 3 semanas que durará el juicio contra Pollitt, mismo que arrancará oficialmente este martes 9 de abril. Para ese día se esperan las ponencias de apertura por parte de Fiscalía y de la defensa de Pollitt, cada una con una duración de 40 minutos. Además se contempla la participación de los primeros testigos, que en este caso se tratan de 2 ex ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht. Carlos Pollitt se desempeñó como Contralor General del Estado de Ecuador del 2007 al 2017 y abandonó el país cuando era investigado por el delito de concusión. En diciembre del año 2020 fue ratificada en última instancia su sentencia de 6 años de prisión al haber aceptado $10.1 millones en sobornos por parte de la transnacional Odebrecht. Estados Unidos juzga a Pollitt hoy en día, ya que supuestamente habría invertido el dinero de las coimas en bienes raíces y otras empresas del país norteamericano. Informó Edwin Benalcázar.
El Consejo de la Judicatura recordó a los profesionales del derecho que este 16 de abril culminará el plazo para postularse al concurso de nuevos magistrados. El 5 de abril se abrió la fase de postulación para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, misma que culmina el 16 de este mes. A la fecha existen 70 postulantes, 4 ya han logrado superar el primer filtro, el resto está en análisis. Posterior a estos horarios y fechas, el sistema de postulación se cerrará automáticamente y no se recibirá ninguna postulación adicional fuera de tiempo. El Consejo de la Judicatura demanda a 3 jueces para la Sala de lo Contencioso Administrativo, igual número para lo penal, 2 civil y un juez para la familia, en total 10. La postulación se realiza a través de la plataforma tecnológica del Consejo de la Judicatura en la página web www.funcionjudicial.gov.es. La postulación no tiene ningún costo. Adicional, los documentos que deben ser cargados en formato PDF, íntegros y legibles con un peso máximo de 5 megabytes de capacidad. En el caso de existir documentos cargados de forma inadecuada en una categoría que no corresponda o no sea el ámbito del concurso público o la especialidad a la que postula, los mismos no serán considerados ni calificados. Quizás no quieren repetir experiencias vividas en la judicatura, por eso están tomando las medidas del caso. El sistema informático en la actualidad ha recibido una actualización técnica y presta todas las garantías necesarias. Paralelamente se exhorta a diferentes organismos sociales para que formen parte de veedurías. Informó Héctor Romero. 22:16 y nos trasladamos hasta el Hospital Naval Sur de Guayaquil. Allí se encuentra Charlie Pisa con importantes noticias. Mi querido Charlie, coméntanos la situación que allí se registra. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en el exterior del Hospital Naval. Esto es en la avenida 25 de Julio, donde aún dentro se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, y lo que le podemos mostrar en la parte exterior es que hay presencia de policías, elementos de la Policía Nacional que están aquí como parte de la custodia y también del despliegue para lo que es este operativo que la policía y también los agentes y miembros de las Fuerzas Armadas desplegaron hoy durante la tarde para llevar al ex vicepresidente desde la cárcel La Roca hasta el hospital militar y luego hasta el hospital naval, donde, como observan, se ha bloqueado el ingreso a este sanatorio, el paso vehicular. Han colocado unos muros en el ingreso a este recinto militar, donde está también el hospital. Hay otra puerta de ingreso y de salida, pero por la principal por ahora se encuentra en estas condiciones, y hay personal también de la Infantería de Marina que está custodiando, y se ha incrementado el personal en la garita, pues el ex vicepresidente ha sido atendido la tarde de hoy. Como lo mencionó el SNAI en un comunicado, se encuentra estable. Aún se desconoce si el día de mañana a primera hora le podrían dar el alta médica y lo puedan trasladar nuevamente hasta la cárcel La Roca. Como pueden observar en la parte exterior, 22:18, no hay presencia de familiares, coidearios o ex asambleístas, amigos de el ex vicepresidente, como se registró en horas de la tarde. Mientras tanto, estaremos también pendientes de esta cobertura y de algún pronunciamiento o comunicado que el SNAI pueda dar en las primeras horas, o puede ser a la medianoche o puede también ser en la madrugada o mañana martes, de que si le dan el alta médica o no al ex vicepresidente Jorge Glass, para que también con las fuerzas públicas puedan trasladarlo nuevamente a la cárcel La Roca, hasta donde fue llevado este fin de semana, cuando lo trajeron en un camión desde Quito, luego de una audiencia realizada, y cuando fue detenido en la Embajada de México. Adelante, buenas noches. Cuatro ciudadanos fueron asesinados en diferentes parroquias de Portoviejo, provincia de Manabí. En el primer caso, 3 personas murieron al enfrentarse con un grupo armado, mientras que en Picoazá un adolescente fue acribillado cerca de un parque.
La escena era dramática. Por un lado estaba un taxi con 2 personas sin vida en el interior. Se trataba del conductor y un pasajero, y junto al vehículo varios familiares de las víctimas, desconsolados. En la calzada más de 30 vainas percutidas calibre 9 milímetros fueron fijadas, y en el bordillo de al frente otro cadáver. 3 perdieron la vida en ese ataque armado. Este hecho violento se registró en la intersección de las calles 26 y 27 de septiembre, en el sector El Guapito de la parroquia Andrés Vera de Portoviejo, donde las investigaciones determinaron que en el mismo carro habían otros hombres que portaban armas, mientras que ese joven intentó correr, pero lo acribillaron en la calle. Aparentemente se produjo un cruce de bala entre las personas que estuvieron en el interior del taxi y los victimarios. Una de estas personas que falleció tiene varios antecedentes en el 2016, 2017 y 2020. Agentes de criminalística levantaron los indicios y de más información para investigar con la DINASEC ese triple crimen. El automotor que utilizaron los sicarios fue abandonado a pocas cuadras. Que tenemos 2 aprendidos de este evento que, según las investigaciones, se puede observar que fueron quienes realizaron este hecho violento en contra de las 3 personas hoy fallecidas. Por otro lado, a pocos metros del parque central de la parroquia Picoazá, en el mismo cantón portovejense, un adolescente de 16 años fue baleado en ese lugar. Lo trasladaron hasta un hospital donde los médicos indicaron que había fallecido. Ahí, en cambio, sucede lo contrario, que la ciudadanía no ayuda mucho con la información, entonces nos toma un poquito más de tiempo poder llegar a dar con el paradero de los posibles causantes. Asimismo, la institución del orden trata de determinar las motivaciones de estos hechos violentos, con 4 muertos en pocas horas en la capital manabita, informó Charlie Pisa. En Ecuador se mantiene la participación de los militares en actividades de control de la seguridad en calles y cárceles. Tras finalizar el estado de excepción, el presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció la persistencia del conflicto armado interno. Analizamos los pros y los contras. Con la emisión del Decreto Ejecutivo 218, el Gobierno Nacional señala que persisten en el país las condiciones que originaron el conflicto armado interno en el mes de enero pasado. Por esta razón se dan disposiciones claras tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas que ayuden a prevenir y erradicar las acciones por parte de grupos criminales. Para Wagner Bravo, analista de seguridad, la emisión de este decreto era necesaria, ya que problemas como el narcotráfico o la delincuencia organizada aún están lejos de ser erradicados. Es muy difícil que en muy poco tiempo se pueda llegar a determinar que se ha solucionado el problema de la seguridad del país, porque el problema de seguridad del país tiene aproximadamente el no haber hecho las cosas correctamente durante los últimos 20 años. Sin embargo, pese al presente decreto, se señala que las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas se verán limitadas de cierta manera, ya que no se cuenta con un estado de excepción que suspenda ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio. Este decreto, el 218, ya no permite que se conculquen esos derechos. Por lo tanto, el trabajo de Fuerzas Armadas va a ser un poco más difícil. Para hacer un allanamiento, luego de tener la inteligencia correspondiente y poder capturar o neutralizar a los grupos organizados o terroristas, ¿cierto? Necesitamos la orden de un juez. El decreto ejecutivo también reafirma a los centros penitenciarios como zonas de seguridad. Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad intramuros y extramuros. Parece que está faltando un anexo B. Posiblemente el anexo B nos va a decir cuáles son los permisos y las restricciones que tienen esas zonas de seguridad. El presidente Noboa había manifestado que no se puede librar una guerra sin recursos, por lo que en caso del presente decreto se establece la creación de un presupuesto plurianual destinado a la seguridad interna. Yo creo que no se tenían los recursos el 8 de enero, pero ahora que ya se ha previsto y posiblemente se ha calculado cuál va a ser el aporte del incremento del IVA, se van a tener los recursos para hacer un plan. Bravo señala que para que el golpe a la delincuencia y el crimen organizado se mantenga con resultados positivos, es necesaria la implementación de un plan de seguridad integral que incluye un presupuesto y un plan de inversión en inteligencia y contrainteligencia. Informó Edwin Benalcázar. Revisamos otros temas. Este lunes pudo ser visto el eclipse solar total.
El fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol y oscurece por completo la luz solar fue observado en diferentes partes del mundo, principalmente en Canadá, Estados Unidos y México. Un eclipse solar ocurrió este lunes 8 de abril, lo que significa que la luna pasó entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo su luz. Oscureció rápidamente el cielo ante la admiración de millones de personas que tuvieron el privilegio de observar el espectáculo natural. Los residentes de Norteamérica y Centroamérica paralizaron sus actividades normales para mirar al cielo, utilizando gafas especiales debido a que observar al sol directamente en estas circunstancias podrían causar daños a los ojos. Otras alternativas utilizadas para ver el eclipse fueron a través de cámaras fotográficas y de video. También utilizaron instrumentos como telescopios y prismáticos, es decir, ver la imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla. La NASA transmitió en vivo el desarrollo del eclipse solar y lanzó 3 cohetes sonda para estudiar cómo el fenómeno afectó a la atmósfera superior de la Tierra. El eclipse solar duró cerca de 5 horas, aunque el bloqueo de la luz fue de aproximadamente 4 minutos y medio. El fenómeno tardará alrededor de 400 años en volver a ser visto en esta parte del mundo, informó Maite Morán. 22 horas con 26 minutos y es momento de un primer corte comercial, queridos amigos. Pero al volver, el contenido de la pregunta D del referéndum habla sobre la posibilidad de que Ecuador pueda volver a instancias de arbitraje internacional como el CIADI en Estados Unidos. Lo analizamos en pocos minutos. Quédese con nosotros. Un operativo antinarcóticos permitió la incautación de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína que estaban escondidos bajo tierra en una finca en la zona rural de Manta, provincia de Manabí. No existen detenidos. Encaletada bajo tierra hacia una organización narcodelictiva escondía 2 toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. Que los comandos realizan una inspección dentro de este predio y logran obtener y localizar 4 caletas subterráneas en el piso, obteniendo la cantidad aproximadamente de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. El operativo fue realizado en el sector de Las Piñas por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, tras detectar a un carro sospechoso que huyó por la finca que era usada como centro de acopio. 4 logos parece que tienen. Así es, 4 logos, es decir, posiblemente sean de 4 organizaciones distintas. El predio estaba cerca del mar, por lo que presumen que había 2 formas de sacar el cargamento, vía marítima o aérea. Así es, sí ha habido incautaciones en ese sector, pero nosotros cumplimos con las interdicciones móviles y fijas. La Policía Nacional está combatiendo constantemente 24/7 contra el crimen organizado. Con este operativo serían 10 las toneladas de droga incautadas en la provincia de Manabí en lo que va del 2024. Todavía seguimos en la finca, estamos igual verificando en todo el sector. Tenemos 3 equipos más realizando la verificación. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador plantea un futuro incierto para el comercio entre ambas naciones. Revisemos las posibles consecuencias. El gobierno ecuatoriano no ha recibido ninguna comunicación de parte de su par mexicano sobre posibles sanciones a las relaciones comerciales con nuestro país. Así lo manifestó la ministra de la Producción, Sonsoles García. La funcionaria mencionó que tanto las exportaciones como importaciones se mantienen con absoluta normalidad. Sin embargo, señaló que la balanza comercial con la nación azteca tiene un saldo negativo en 2023. La balanza comercial entre Ecuador y México es negativa para Ecuador. Nosotros tenemos una balanza comercial negativa de $500 millones. En el año 2023 hubo importaciones por 704 millones y exportaciones por 204 millones. Es decir, que la balanza comercial para Ecuador es negativa 500 millones. Las cifras que maneja la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, coinciden con lo manifestado por la funcionaria de gobierno. En los últimos 5 años, los saldos de la balanza registran números negativos. En 2019, menos $623 millones.
En 2020, menos 475 millones. En 2021, menos 522 millones. Y en 2022, menos 588 millones. Es decir, durante 5 años, las importaciones superan a las exportaciones. En caso de existir alguna ruptura en los acuerdos comerciales, Ecuador debería buscar otro país que provea los productos que actualmente importamos. Que principalmente son medicinas de las farmacéuticas grandes que tienen su hub para Latinoamérica en México, que seguramente si es que llegase a haber un impasse que nosotros no creemos que vaya a pasar, podrían distribuirnos desde otras sucursales de la región. Y respecto al tema de vehículos, creemos que no va a haber mayor problema porque es el principal rubro de importación desde México hacia Ecuador. Tanto FedExport como la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México afirmaron que las relaciones comerciales se desarrollan con normalidad. Son más de 260 empresas las que se encuentran vinculadas a la exportación hacia México, informó Miguel Ángel Bedoya. La posibilidad de que Ecuador pueda volver a instancias de arbitraje internacional como el CIADI en Estados Unidos es el contenido de la pregunta D del referéndum. Jorge Escobar nos acompaña en estudio para ampliar este informe especial. Adelante, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Muy buenas noches. La Constitución vigente desde el año 2008 prohíbe que el Ecuador acuda a instancias de arbitraje internacional fuera de la jurisdicción de Latinoamérica. Sin embargo, lo que plantea el presidente Daniel Noboa Sin en esta consulta popular es que se levante ese cerco legal a fin de que el Ecuador, ante una controversia en materia de inversión con cualquier empresa, pueda acudir a este tipo de instancias. Analizamos el tema con el ex procurador general del Estado, Javier Garaycoa, y también con el director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La prohibición se insertó en las montañas de Montecristi, en Manabí, durante la elaboración de la Carta Magna vigente desde 2008. El artículo 422 dispone: no se podrá celebrar tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias comerciales con personas naturales o jurídicas privadas. Si esas puertas están cerradas, esa inversión va a ir a otros países y está yendo a otros países, a Colombia, a nuestros vecinos más próximos y a países más remotos también. La pregunta D plantea: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? ¿Qué busca una persona cuando intenta solucionar las controversias? Que haya independencia respecto de las partes, ¿verdad? Que haya equidad, es decir, que no hayan inclinaciones hacia uno o a otro lado. El contrato de concesión que tenía la OXI le fue revocado, ¿no? Porque la OXI incurrió en una falta que no permitía la ley de hidrocarburos en aquel entonces. ¿Usted sabe cuánto pagó el Ecuador por ese arbitraje? 1.300 millones de dólares. La francesa Perenco también buscó al CIADI en 2008. Pedía 1.423 millones de dólares por la Ley 42, que dispuso una participación del 50% en los excedentes. También gobierno de Palacio. En el periodo de Rafael Correa, ese aporte subió al 99%. Finalmente, en el laudo arbitral, Ecuador logró que todo quede en 435 millones de dólares. A simple vista se nota es el afán de privatizar empresas que ya existen y donde hay inversión pública. Pese a que en la pregunta no se toca nada en torno a la proscripción de privatizar empresas públicas. Ah, sí, por supuesto, pero es que yo estoy hablando desde la hipótesis
de que precisamente sobre esta base, ¿no?, se facilite la privatización. La postura es en el sentido que sería un retroceso aprobar esta reforma. De ninguna manera. Me parece que es exactamente lo contrario. Las instancias de arbitraje internacional son métodos o aplican métodos de resolución de conflictos en que podamos abrirnos a esas instancias de solución de controversias que a su vez abren las puertas para que el mundo de la inversión venga al Ecuador. Es la única pregunta en materia comercial e inversiones del Ecuador, que hace 7 años firmó un acuerdo con la Unión Europea, hace 3 meses con China y en la cola, más de 2 países. Informó Jorge Escobar. En nuestra próxima emisión hablaremos sobre la pregunta que plantea la creación de las jornadas de trabajo por horas, una antigua aspiración de los empresarios y la solución, según el gobierno de Daniel Noboa Sin, para bajar el índice de desempleo. Sobre aquello hemos hablado tanto con los gremios de los trabajadores como con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el economista Miguel Ángel González. Hasta la próxima. Más de 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. La mayoría gana menos de un sueldo básico y no tiene beneficios de ley. Según el gobierno, el trabajo por horas planteado en la consulta popular sería una gran alternativa para disminuir esa brecha e incluso el índice de desempleo. Detalles este martes en la noticia Emisión Estelar. Más noticias, amigos. 4 muertes violentas se registraron en Vinces y Quevedo, provincia de Los Ríos. Aquí los detalles. Una ráfaga de disparos contra un grupo de jóvenes que se encontraban disfrutando en el malecón de la parroquia Balsar en Vinces, provincia de Los Ríos, terminó con la vida de 2 personas. Una de ellas de forma inmediata tras recibir impactos a la altura de la cabeza. Minutos más tarde, en un hospital de esa localidad, se confirmó la muerte colateral del joven identificado como Dayan Álava, que fue trasladado aparentemente con signos vitales luego de este ataque perpetrado durante la tarde del domingo, posterior a un evento náutico. Nosotros presumimos de que este hecho delictivo estaba dirigido a una persona, la misma que tiene antecedentes por tenencia de arma en el 2022. Como policía estamos investigando, hay varios testigos, hay cierto tipo de evidencias, esperemos dar con la captura de los que ocasionaron este hecho delictivo. Mientras tanto, en Quevedo, al norte de la provincia fluminense, en el sector El Pantano, las calles se volvieron a teñir de sangre al mediodía de este lunes, luego que sicarios lleguen a bordo de un vehículo y abran fuego contra varias personas afuera de una vivienda. Uno falleció en el lugar de los hechos y 2 heridos fueron llevados a una casa de salud. Total son 2 personas fallecidas y una persona herida. Las 2 personas fallecidas tienen antecedentes por asociación ilícita, por tenencia de armas. Nosotros presumimos de que esto es un enfrentamiento entre bandas. Que tienen sometida a esta jurisdicción, elevando a 231 la cifra de muertes violentas durante el presente año, con un incremento del 24% con respecto al 2023. Esto da cuenta que la criminalidad no se detiene en la peligrosa provincia de Los Ríos, informó Martín Soto. Una mujer de 18 años de edad que fue secuestrada en Santo Domingo fue liberada gracias a la gestión de agentes de la UNACE en Pedernales, provincia de Manabí. La denuncia de secuestro fue hecha por el hermano de la joven estudiante de 18 años de edad, con quien los plagiadores se contactaron para exigirle $4,000 a cambio de la liberación. El caso pasó a manos de agentes de la UNACE, quienes luego de realizar una trazabilidad determinaron que los responsables se encontraban en el barrio Brisas del Pacífico, en el sector de Pedernales. Dicha ciudadana, con fines de intimidación, desde donde antisociales proceden a mandar mensajes y videos con el fin a sus familiares con el fin de conseguir una cantidad económica por parte de su rescate.
En una incursión policial con colaboración de grupos tácticos y el eje preventivo, allanaron varios inmuebles donde ubicaron a 3 de los sospechosos del delito de secuestro. La víctima lo reconoció plenamente. La joven estudiante fue encontrada sana y salva y volvió con su familia. Se desconoce si los secuestradores recibieron algún pago. Y de igual manera, indicios de evidencias que corresponden a las herramientas utilizadas para enviar a sus familiares, como es un bat de béisbol y una silla. El arma decomisada en el operativo está ligada a un hecho de sicariato registrado antes del secuestro en los exteriores de una licorería en Pedernales. En el ataque criminal murió de contado una persona de sexo masculino, mientras otro hombre y una mujer resultaron gravemente heridos. La de sexo femenino, que falleció en una casa de salud, sería una víctima colateral. Por medio de una arma de fuego que fue encontrada en esta escena, poder de estos antisociales. También es importante dar a conocer que uno de estos sujetos del hoy aprendido corresponde a ser el líder de una de las bandas que atemorizaba en este sector, de nombres Gatos Secos. Los 3 detenidos serán claves en el proceso investigativo, informó Iván Casamen. La Intendencia de Policía de Guayas anunció que se incrementarán los operativos de control para verificar que no haya incremento en el valor que pagan los usuarios por cada bombona de gas a domicilio. Una semana después del incremento del IVA al 15% y una serie de especulaciones en cuanto al precio de la bombona de gas que utiliza en casa para cocinar, y en la Gobernación de Guayas mantuvieron una reunión entre el representante del Ejecutivo con dirigentes del gremio de distribuidores de gas de la provincia, el intendente, también un delegado de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, donde coincidieron que el valor oficial es de $1.65 en el punto de distribución, si usted mismo se despacha. Porque los distribuidores reciben el producto, la bombona de gas en su bodega, a $1.59. Yo no voy a vender una bombona que me cuesta tanto manipularla y llevarla a la bodega, que pago luz, agua, empleado y todo, ¿no? Y voy a ganarme 5 centavos. Imposible. Así eso podría incrementarse dependiendo del lugar y las condiciones a donde solicite que le lleven la bombona. Si tengo que subir 4 pisos o está a 1 kilómetro, donde yo tengo que movilizar carros, vehículos de transporte y choferes y manipuladores, me voy a poner de acuerdo con esa persona. Cuando han pedido a domicilio, dice yo lo compro a $3, a $2, a $2.50. Hay diferencias sustanciales. Esas personas que abusan deben de ser clausuradas. Asimismo, el intendente de policía anunció que intensificarán los operativos de control para que no hayan cobros exagerados cuando pidan el servicio a domicilio. Y anunció que habrán sanciones como suspensión de la venta, clausuras y también multas. Si ya hay algún tipo de servicio adicional, que es que le lleven el cilindro de gas hasta su carro, hasta su casa o fuera del depósito, tiene un costo que ellos pues se lo indican a usted y usted lo acuerda pues y lo paga. A $1.60 que estaba el precio, hoy tienen la obligación los distribuidores en in situ vender a $1.65 y que esté marcado el precio. Informó Charlie Pisa. Así finalizamos. Un fuerte abrazo para ustedes. Le damos la bienvenida a José Alberto Molestina. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Querida Analí, beso grande para ti. Buenas noches. Abrazo grande.